el primer, digamos, jugador de este campo del frontend, que es el HTML. El HTML, por sus siglas, se conoce como Hypertext Markup Language, ¿ok? O en palabras más simples, es el lenguaje de estructura, ¿sí? Es un lenguaje de estructura que te va a permitir declarar qué es lo que va a aparecer en la página, declarar que va a haber un botón en cierto lugar, declarar que ese botón va a tener el texto bienvenido o iniciar sesión. Eso es lo que nos va a permitir HTML. Entonces, él nada más nos va a dar nuestra estructura, ¿ok? Declarar nuestra estructura. Básicamente es como tener un esqueleto al cual ya después le vamos a poner, pues, su diseño, sus características de cada cosa, ¿ok? Entonces, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una casa, es como cuando está en obra negra una casa, nada más tiene, pues, las columnas, un poco de acabados, pero todavía no está pintado, ¿ok? Es solamente la estructura donde se va a montar todo. Bien, ahora, HTML, se dan cuenta que puse estos dos, ¿ok? Bueno, estos tres signos, que es básicamente el de menor que, slash mayor que lo que representa es cómo vamos a estar trabajando con este lenguaje, ¿ok? Voy a dar aquí clic en, perdón, aquí afuera, a ver si me aparece aquí, inspect. Cuando das clic en una página web y seleccionas aquí afuera, así clic derecho, y seleccionas esta opción que dice inspect, te va a permitir ver el esqueleto de esa página, ¿ok? Entonces, les voy a explicar qué son estos signos. Si se dan cuenta que hay mucho código, que a lo mejor ahorita no tenemos claro qué significa cada uno, pero vemos que todo el código está basado en estas tres etiquetas, ¿ok? Principales, que es primero el HTML, que es lo que engloba todo. Si nos damos cuenta, es la etiqueta mayor y empieza con un HTML. Esto veremos qué significa, ¿ok? Pero es básicamente data que Google recopila de su aplicación y nosotros podemos hacer lo mismo. Pero bueno, imagínense que nada más está HTML que abre y cierra con el mayor que. Y más abajo está la misma etiqueta, pero con un slash, ¿ok? Antes del nombre de la etiqueta. Entonces, eso lo único que nos indica es que abre y cierra, ¿sale? Es así como se ve el HTML, es así como ustedes van a estar creando su estructura, ¿ok? Luego vemos que más dentro de él hay dos etiquetas más, el head, que es la cabeza, y el body, que es el cuerpo. Tenemos una tercera que no la estamos viendo aquí, pero se llama footer, que serían como los pies. O sea, si lo viéramos como un cuerpo, es la cabeza, el cuerpo y los pies. ¿Sí? Esa es la estructura, es igual que una casa, tiene pues, obviamente los cimientos, después ya viene la estructura como tal. Ah, bueno, aquí también tiene ese orden tu página, ¿ok? Ese es el orden en cómo las deberías de declarar, ¿vale? Y veremos que hay más reglas que te permiten hacer una página web de manera pues, con buenas prácticas, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, el head, si yo lo abro, vamos a ver un montón de cosas, pero básicamente no declara algo que nosotros podamos ver. No te declara el botón, no te declara algo visual, ¿ok? No, lo que declara head son esos componentes, esos recursos. Veámoslo como recursos. Esos recursos que necesita tu página para funcionar. Entonces, por ejemplo, ahí en la etiqueta head se mandan a llamar archivos de estilos para saber cómo se va a ver el botón, presentación de dispositivas, otro archivo de lógica para decirle que, ok, muy bien, se ve muy bonito ese botón, pero ¿qué va a pasar cuando el usuario Eric dé clic? O cuando el usuario José se haga inicio de sesión, aquí en su icono, ¿qué va a pasar? Entonces, en Head se mandan a llamar todos esos recursos, ¿sale? Y desde ahí los consumimos. Es la cabeza. Luego ya viene el cuerpo, ¿vale?
El cuerpo es ahora sí donde se declara todos esos elementos, ¿ok? Es aquí donde por fin ya empezamos a poner etiquetas como, voy a ir más abajo, como por ejemplo div. Fíjense que si yo pongo, agarré cualquier etiqueta, ¿eh? Agarré cualquier etiqueta div. Si yo pongo el cursor sobre una etiqueta que se llame div, fíjense que se me sombrea de color azul la página. ¿Por qué pasa esto? Porque div lo que hace es dividirte, contener una parte de tu página para que tú guardes adentro cosas. En otras palabras, te divide tu página, te permite dividir tu página. ¿Ok? En el mundo de HTML lo conocemos como contenedores. ¿Ok? Vamos a escuchar la palabra contenedores más adelante, pero para otros términos, para levantar la aplicación. Pero aquí en HTML también lo conocen. Es tu contenedor. Un div, ¿qué es? Es un contenedor. ¿De qué? De algo en específico. A lo mejor quieres hacer un div de, por ejemplo, este. Quieres hacer un div de herramientas. Fíjense que lo único que sombrea es el área de las herramientas. Entonces ahí vas a contener todo. Y eso te permite que tu aplicación esté mucho más organizada y en su momento lo puedas ir fragmentando cada vez más para que esté más accesible, más fácil el código, ¿no? Aparte, imagínate que en una actualización futura, el usuario te empieza a dar cuenta de que el usuario es incómodo ocupar las herramientas arriba. Quisiera el usuario que estuvieran aquí abajo, ¿vale? Que fuera más rápido aquí. Bueno, lo que vas a hacer es agarrar tu div y lo bajas, ¿no? Se harían otros ajustes, pero ya todo lo tienes organizado en un mismo contenedor. Y bueno, esas son las etiquetas principales que les comento. HTML, cabeza, cuerpo y pies, que no lo vemos aquí, pero se llama footer. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? No de mi parte. Ok, bien, perfecto. Entonces, este va a ser nuestro esqueleto con el cual vamos a declarar nuestra estructura. Voy a cerrar aquí, ya para no ver esa parte, y regreso a la presentación. Bueno, no les comenté, pero si tienen alguna duda, por favor, nada más levantan la mano y yo les doy la palabra. ¿Vale? Ahora, jugador, el siguiente jugador de este campo del frontend es el CSS, o también por sus siglas, que es Cascading Style Sheets. ¿Ok? Cascading Style Sheets. Su rol es darle estilo a tu estructura. Ujú. Darle un aspecto visual a ese elemento que tú acabas de declarar. Ya dijiste que está en un div, ya dijiste que está dentro, que tiene al lado varias herramientas, que tiene varios botones, varias cosas. Ok. ¿Cómo quieres que se vea? Por ejemplo, ¿quieres que el texto esté con un Arial, la letra? ¿O quieres que el texto esté con una letra helvética o con una letra, no sé, otra? Hay muchas, poppins, etcétera. Bueno, aquí con él lo defines, desde aquí lo defines. Ujú. Y es muy poderoso. O sea, CSS lo vamos a estar ocupando desde dos puntos de vista. Bueno, desde dos maneras. ¿Por qué? CSS, al permitirte dar estilos, te da, te abre la posibilidad de personalizar una cosa, todo lo que tú quieras. Pero evidentemente, si yo me aviento 50 líneas de código para decir que aquí, que el botón de perfil, que este botón de perfil esté aquí, que tenga ese color y que esté rodeado de esa circunferencia de 4 colores. Si yo me aviento 50 líneas de código, no es muy eficiente, ¿ok? Además, nos vamos a dar cuenta que vamos a estar repitiendo algunas líneas de código, porque es lo mismo darle este tamaño circular a este botón que darle este tamaño circular a este otro botón. Lo que está dentro es totalmente distinto, sí, pero es lo mismo, ¿ok? Entonces nos vamos a dar cuenta de que hay frameworks que nos van a permitir eh, evitar repetir ese código, ¿ok? Tú vas a
llamar a una clase de estilo, por ejemplo, la clase botón circular pequeño. Entonces, literalmente así se llaman, botón circular pequeño, y se lo pones a tu elemento de HTML, que es este botón, y ya lo transforma. ¿Ok? Entonces te va a estar, aparte de que te va a evitar que tú escribas el código de CSS, te va a aplicar esos estilos. ¿Ok? De lo que estoy hablando ahorita es de Bootstrap. Ese es, por ejemplo, un framework de estilos, que adentro de él hay estilos CSS que tú nada más mandas a llamar, pero de una manera más sencilla. Ya les estaré enseñando cómo. Pero bueno, siempre. Sí, Juan, dime. Esa es su pregunta, entonces. Entonces, es algo que es una herramienta visual, o sea, no es con código, es una herramienta que tú diseñas y ahí lo insertas. Bueno, te platico. Mira, vamos a conocerlo. Bootstrap. Mira, aquí Bootstrap 5. Fíjate. Aquí te dice cómo ocuparlo, cómo mandarlo a llamar a tu página web. Esto se los enseñaré. Lo que me voy a ir ahorita para responder tu pregunta es aquí en Components. Tú buscas Bootstrap 5, nada más así, el primer link, y vamos a ver un componente, no sé. A lo mejor queremos ver cómo poner un botón. ¿Ya? Les decía yo, mandas a llamar a una clase y te lo transforma. ¿A qué me refiero? Fíjense, aquí. Primero hay que instalarlo en el proyecto, que es lo que les voy a platicar, cómo instalarlo en clases, próximas clases. Pero ¿cómo se vería en código? Así. Tienes la etiqueta button, que esto es de HTML, le dices de qué tipo de botón es de tipo button, porque tenemos muchos botones, ya veremos cuáles. Y aquí en class, esta es la etiqueta. Fíjense cómo le pongo. Estas es las palabras clave que Bootstrap me indica, ¿eh? BTN para que se haga como un botón. Pero él me dice, tengo todos estos colores. ¿Cuál de todos quieres? Ah, quiero el azul, BTN Primary. ¿Quieres el rojo? BTN Danger. Y si se dan cuenta, no hay ni una sola línea de CSS. ¿Ok? Claro, esto está construido con CSS, no es que sea magia. Y como tal, este es así como se ocupa Bootstrap. No sé si te resolví la pregunta, Juan. Sí, sí, ya. ¿Sí? Entonces, sí, ¿qué tal? ¿Sí se les hace sencillo? ¿Sí se les hace práctico? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Perfecto. Bien, excelente. Entonces, fíjense cómo es muy rápido, ¿ok? Y aquí pueden ver todo lo que van a poder crear nada más con llamar clases. Digo, hay clases más complejas. Por ejemplo, fíjense, para hacer esta sección, ¿han ido a una página donde dice preguntas frecuentes? Ah, bueno, pues ahí son acordeones. A esto se le llama acordeón, ¿no? Son acordeones. Le das clic y se despliega. Das clic y se despliega. ¿Ok? Todo esto, cada uno es un div. Esto es un div. Este es otro div. Y este es otro div. Para que se revelen, o sea, o tengan esta animación de que se bajan y todo esto. Esto es CSS. Esto no es HTML. HTML es pura estructura. Entonces te dice, Bootstrap, va, dime cuál es tu div maestro, tu div padre. No lo vemos aquí, pero es esto que contiene a todos los tres divs, ¿ok? Y ponle accordion. ¿Vale? Pone la clase accordion. Él es el padre. Bien, perfecto. Después te vas con los otros tres divs. Aquí tengo uno, fíjense, los voy a ir coloreando. Tengo uno, tengo dos, tengo tres, que son abrazados por el div padre. Ujú. Y cada uno se darán cuenta que tiene la clase accordion item. Item es cuando te refieres a una sola cosa, es componente, ítem, es una cosa, ¿vale? Entonces aquí le dices que es uno de los que va a tener. Y así, y para hacer que lo demás funcione, pura clase, pura clase. Veremos qué cosas que se necesitan además de clases, ¿vale? Pero ahorita no me voy a meter a profundidad. Por ejemplo, esta otra etiqueta, esta otra atributo se le llama, que se llama database toggle, igual. Pero bueno, es igual de sencillo. Cuando vean qué significa cada cosa, van a tener claro qué escribir, ¿ok? O qué pedirle a la inteligencia artificial cuando estemos ya en ese final del proyecto, van a saber cómo expresarse y cómo pedirle
que haga lo que ustedes se imaginan, lo que ustedes quieren ver, ¿sí? Entonces, vamos a ir poco a poco, pero es así como funciona Bootstrap. Y los estilos. CSS puro, vamos a ver cómo se ve. CSS. Aquí no tengo el ejemplo. Vamos a ver aquí en su documentación. Es esto, básicamente. A ver, déjenme ver si hay. Bueno, no hay código. Aquí está. Aquí está. Fíjense, aquí está HTML y el HTML son puras etiquetas. ¿Ok? De hecho, es un contenedor div llamado box, caja. Y dice, tengo un div 1, un div 2, un div 3, un div 4, un div 5, un div 6. ¿Va? Y adentro, en un archivo aparte, en un archivo que tiene la extensión .css, lo que tenemos, Jesús, se va a unir Jesús, ¿verdad? Sí. Listo, ya lo acepté. Ok, listo, ahí está. Entonces, lo que está pasando aquí es que en otro archivo aparte, con extensión CSS, yo voy a hacer referencia de ese elemento HTML. ¿Cómo? Desde su clase. Yo estoy diciendo, mira, con esta etiqueta div, yo le voy a poner un nombre con la clase. Le voy a poner box. Entonces después voy a mi archivo CSS y le pongo .box. Y en .box empiezo con todo el código CSS. Que aquí lo pueden leer, es muy legible. Por ejemplo, bueno, hay cosas que sí son un poquito, te dejan con la duda, pero yo se las voy explicando uno por uno. Display, grid. Veremos esto a qué se refiere, es cómo se va a acomodar. Align items, el inicio, cosas así, ¿ok? Pero esto es al final CSS, es así como se ve, ¿ok? Y les va a dar este resultado. Lo que hizo es que tienes 5 etiquetas HTML que están acomodadas de manera ni siquiera secuencial. O sea, aquí en tu HTML tú lo tienes primero la 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4. Pero imagínate que estás haciendo un juego, un videojuego, ¿ok? Y no quieres que se acomoden así. Necesitas que los elementos con los cuales va a interactuar el usuario en la página web estén desordenados, ¿ok? Entonces aquí tienes el 1 y todo esto se logró con CSS. Tienes que en tu página el 1 está hasta acá, hasta la izquierda, el 2 después está arriba, el 3 está aquí hasta el final, el 4 está abajo del 1, etcétera. Todo eso se logró por esta configuración que están viendo, ¿ok? De CSS. Entonces la iremos comprendiendo poco a poco. Y por ejemplo, este es un caso donde Bootstrap no nos ayuda, porque Bootstrap no tiene esa clase. O sea, Bootstrap te personalizó clases para que te facilite el trabajo, pero algo tan específico no te lo va a permitir. Tú sí tienes que codificarlo, ¿no? Escribirlo tal cual. Y tenemos más cosas. Pero bueno, ya hemos cumplido con dos de las bases para crear una página web. ¿Ok? Ya tenemos claro cómo nace una página y cómo le ponemos estilo. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? No. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Bien. Sí. Entonces, ahora pasamos a la tercera parte que es nuestro jugador, que es JavaScript. ¿Ok? JavaScript lo que hace, su rol es definir el comportamiento. Ya lo declaré, ya le puse un diseño. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a hacer ese botón? O sea, cuando el usuario interactúe con ese elemento, ¿qué va a hacer? A lo mejor me va a enviar a otra pantalla, entonces necesito JavaScript. A lo mejor me va a hacer una animación, necesito JavaScript. ¿Ok? Bueno, ahí hay nada más una nota. Hay algunas animaciones que se logran con JavaScript, ¿ok? Y hay otras que se pueden lograr directamente con CSS, que es el estilo.
Desde CSS te permite poner animaciones. Pero ya lo veremos más a fondo más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace JavaScript? Primero, lo que necesita JavaScript para funcionar es leer todo tu DOM. El DOM es una palabra que van a escuchar mucho. Ok, aquí voy a poner texto. DOM. El DOM básicamente es nuestro Document Object Model. El DOM o el Document Object Model, adivinen qué es. No es más que tu HTML. Este es tu DOM. ¿Ok? Nada más que para él lo toma como un objeto. No sé, ¿han programado en programación orientada a objetos, chicos? Yo no. Fue Juan, ¿verdad? ¿O quién fue, perdón? Fue Pepe, yo sí. Ah, tú sí, Hace como 10 años, pero sí. pero sí tiene. ¿Y recuerdas cómo funciona un objeto, más o menos? Pues, ¿Cuáles son las dos características de un objeto? ¿Lo recuerdas? pues, no, no me acuerdo. Va. Estoy seguro que lo sabes, pero son más sencillas de lo que crees. Es sus atributos y sus comportamientos o métodos. ¿Ok? Para que un objeto exista, esto ya es aparte, esto todavía no, nada más es para darles contexto de por qué JavaScript lo maneja como un objeto. Cuando tú programas un objeto con el paradigma eh, programación orientada a objetos, necesitas definir dos cosas: sus atributos, que es características del objeto, ¿no? Altura, tamaño, etcétera. Y después sus métodos, que es su comportamiento, qué va a hacer ese objeto, ¿ok? Y ya que creaste tu objeto, imagínate que ya dijiste, mira, va a ser un celular negro con 3 cámaras y en métodos pongo que va a tener un botón que cuando den clic en ese botón se va a iniciar. Bien. Después en el código, para ejecutar un método, tú ocupas el punto. ¿Ok? Tú mandas a llamar al objeto celular, punto iniciar y se ejecuta. Celular punto apagar y se ejecuta el método. Celular punto iniciar juego o abrir aplicación WhatsApp y se ejecuta, ¿no? O sea, es así. Entonces, esto funciona igual. JavaScript no es que esté orientado a objetos, pero toma tu documento HTML y te dice, ok, yo voy a interactuar con este objeto. Yo sé que tiene declarado sus atributos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es la estructura del esqueleto. Sus atributos lo que me dicen es que hay un botón aquí, que hay un botón acá, no se mete con el CSS, JavaScript, ¿ok? Entonces, él sabe que hay cómo está tu estructura. Ahora él le va a meter el comportamiento a ese elemento, ¿ok? Y lo va a tratar como un objeto para que sea interactivo. Le va a decir, ok, yo voy a definir la función formulario, abrir formulario. Cuando den clic en el botón iniciar sesión, voy a abrir un formulario, ¿ok? Y JavaScript lo va a lanzar, va a crear ese comportamiento para ese botón, va a abrir un formulario y donde el usuario va a empezar a trabajar, ¿ok? Entonces es lo que nos va a dar la interactividad. Esa es la razón de por qué él lo llama Document Object Model a nuestro HTML, porque bien podría poner a nuestro HTML, pero no, es por cómo lo ocupa. Ahora, vamos a ver un poquito de código de JS para que lo vean un poco más a qué me refiero. Vamos a ver aquí, en examples. JavaScript can change HTML. Fíjense, lo que acabo de abrir ahorita es una página donde muestra un ejemplo sencillo de lo que les platicaba. Tengo aquí mi HTML, etiquetas, HTML, body y ya. Es más sencillo este HTML. ¿Ok? Tengo una etiqueta H2 que básicamente es un título y una etiqueta P que es un texto. ¿Ok? Hoy nada más estamos viendo los pilares. No se preocupen si no les queda claro. O sea, hay una clases específicas de cada lenguaje. ¿Ok? Nada más quiero que se vayan dando cuenta que vamos a aprender. Entonces, aquí hay otro botón que se llama button, perdón, hay un elemento de tipo button
aquí está, que aquí tiene algo que se llama onClick. Básicamente, esta propiedad onClick lo que te permite poner adentro es JavaScript. Dice, mira, cuando te den clic, vas a agarrar el document, que es la manera en cómo se refiere a tu HTML. ¿Okay? Esta es una palabra que no es una variable que se declara. Es una palabra que hace referencia al HTML al que está conectado. Entonces dice, ok, vas a agarrar tu HTML y vas a obtener el elemento con el ID demo. Si fuéramos JavaScript, vamos al HTML, lo va a leer de abajo hacia arriba, perdón, de arriba hacia abajo. Pip. Aquí hay un elemento, una etiqueta P con el ID demo. Este es al que se refiere. Y luego le dice .inner HTML. Inner es como insertar. Entonces le dice, cuando el botón tenga un clic, vas a ir al elemento demo y le vas a insertar el texto Hello JavaScript. Eso, en otras palabras, es cambiar el texto que tiene aquí adentro, porque le estás haciendo un inner, o sea, va a insertarlo. No es que lo va a agregar, sino que lo va a reemplazar. Fíjense, si yo doy clic aquí en Click Me, cambia completamente el texto. Lo voy a volver a refrescar. Yo le doy clic y cambia completamente el texto. Entonces, eso es lo que hace JavaScript. Trata como un objeto a tu HTML. Agarra el objeto document, que es tu HTML, y agarra el método getElementById. Wow, entonces hay un elemento con este ID. Sí. Entonces entra a tu objeto, lo busca y después le aplica otro método que es innerHTML, que es cambiar el HTML, y lo que le manda como valor es hello JavaScript. Okay, esto es HTML lo que están viendo, ¿sí? Es HTML crudo, digamos, porque no, aquí no está vinculado. O sea, nosotros en realidad vamos a tener una etiqueta aquí que se llama script. Script. Que básicamente su objetivo, su propósito, es que nosotros pongamos aquí la URL, bueno, no la URL, el path, o en otras palabras, la dirección. ¿Dónde se ubica tu archivo JavaScript? ¿Okay? Es poner el archivo JavaScript. Entonces tú pones el archivo JavaScript y ahí en realidad está el código JavaScript. Aquí lo que está haciendo es poner directamente JavaScript dentro del botón. También es posible, también se puede hacer como buena práctica, pero solo en algunos casos. Ya veremos más adelante cuándo sí, cuándo no. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda con JavaScript? ¿O sí está quedando claro? Sí, está quedando claro. ¿Sí? Va. Perfecto. Entonces eso es JavaScript. Es lo que vamos a aprender. Vamos a aprender a darle comportamiento a nuestro DOM. Y ahora sí, por fin, tenemos ya una página, ¿ok? Que tiene datos en el HTML, tiene su estructura, tiene texto. Del otro lado tiene un CSS que ya le da estilos y otro JavaScript que le da comportamiento a la página. ¿Ok? Ya podemos servir esta página, ya podemos hacer que el usuario vaya y la vea y dé clic y haga cosas. ¿Cómo se la servimos? ¿Cómo hacemos que el usuario llegue a esa página? A esa página, ¿ok? Bueno, necesitamos un jugador que ya es del backend, que se llama Nginx, que básicamente es nuestro servidor. Nuestro servidor, como dice su palabra, de páginas. O sea, su rol es servir páginas. ¿Ok? Nginx lo que va a hacer es ir a donde está alojada tu página .html y tus archivos .css y tus archivos .js, los va a agarrar y los va a entregar al usuario cuando ingrese a tu página web, ¿no? A tu página juan.com o a tu página eric.com o a tu página jesús.com. A ellos. Ahí es cuando, cuando Nginx sirve la página. ¿Ok? Y ya, pues básicamente se necesita un servidor. ¿Ok? No me meto a sus configuraciones ahorita porque es un poco más largo. Tenemos que entender cómo están estos tres para configurar a Nginx. ¿Sale?
¿Han interactuado antes con Nginx o con Apache? Yo no, Rodrigo. Con Apache sí. Con Apache sí. Apache, sí. Ok, Sí. perfecto. Bueno, ya tenemos una noción. En este caso, Nginx fue elegido en vez de Apache por el stack de las tecnologías, ¿ok? Que tenemos SQL Server, tenemos PHP. Ujú. Y además de que tiene, por ejemplo, Jesús me parece que comentó que no ha trabajado, no te preocupes, les voy a mostrar qué es como tal, ¿ok? Y para hablar de por qué elegí Nginx en vez de Apache, bueno, primero Nginx es conocido por su eficiencia y como no necesitamos tanta robustez en este punto, Nginx es perfecto, ¿ok? Mm, y además, Nginx va a hacer algo que nos va a facilitar el camino, ¿ok? Que es trabajar con PHP. Ahora sí llegamos a PHP. ¿PHP qué es? ¿Y para qué lo ocupamos? Bueno, si tú ya tienes tu página, ya tienes usuarios, ya tienes un servidor que le está enviando las páginas. Bueno, te vas a dar cuenta que vas a necesitar, o sea, si estuviéramos hace muchos años atrás, vas a necesitar donde darle información personalizada a cada usuario. ¿Ok? Cuando inicie sesión Eric va a querer ver su nombre de perfil ahí, Eric. Va a querer ver sus datos que ha hecho Eric, ¿no? Su historial. Si, supongamos que están en Google Drive. Va a querer subir archivos a Google Drive. Va a querer consultar historial de archivos que ha eliminado. ¿Ok? Ahí ya lo que está haciendo es interactuar con una base de datos. Ya no está, ya es más allá que solo ponerle una interacción con JavaScript a un botón. Ya es consultar datos, ya es procesar una lógica. ¿Ok? A lo mejor Eric va a subir un archivo súper pesado y necesitamos una lógica que evalúe que ese archivo no sea muy pesado. Ujú. O incluso la lógica que haga que ese archivo se guarde en la base de datos. De eso, ¿quién se encarga? Ah, bueno, es PHP, ¿ok? Que es nuestro backend. ¿Sale? Es ese cerebro de la aplicación que va a procesar la lógica y la toma de decisiones que les platico. Por ejemplo, si Jesús quiere iniciar sesión con el usuario de Juan, pues obviamente y tiene mala contraseña, le va a decir no, el usuario no es correcto. ¿Mm? Y él lo va a evaluar, ¿sale? JavaScript le pone la interacción y te pone el formulario y te guarda los datos del formulario que escribiste. Pero a quien le va a mandar esa información, esa data, es a PHP. Entonces PHP lo cacha y dice, ah, bueno, yo me conecto con la base de datos, déjame ver, después ya tengo los datos, la base de datos me dijo que no, que pues que está mal, que en realidad no es la contraseña, entonces PHP tiene una lógica que dice, ah, bueno, si la base de datos dice que no, entonces yo le tengo que decir que no al usuario, envía esa respuesta negativa y ya después, bueno, aquí entra otra vez Nginx, Nginx procesa esto y se lo muestra al usuario, ¿va? Pero es este cerebro, ¿vale? Es el que se ejecuta incluso antes de que la página sea servida, ¿vale? Cuando ya tenemos toda esta estructura de base de datos y lógica, es el primero que se ejecuta, ¿va? Para saber qué enviar. Él es el orquestador, que va a decir, ah, bueno, a ver, este, ingresó a la liga inicio de sesión, entonces le voy a mandar la página inicio de sesión, ¿sale? Entonces, ¿quedó claro para qué vamos a ocupar PHP y la diferencia a los otros tres? Sí. Sí, perfecto. Entonces, él es nuestro otro jugador. A esto también se le conoce como lógica de negocio. ¿Ok? Es aquí donde se pone. Sí, dime, Juan. Una pregunta. No sé ¿hay alguna diferencia entre Nginx y Apache? ¿Es más seguro Nginx o tiene alguna otra característica? Mm, mira, en seguridad no los he evaluado yo así como para decirte la verdad, este es más seguro, este es menos seguro, pero los dos se trabajan. Cerca de mí, de mi área laboral, dentro de mi gerencia ocupamos Apache, pero
nosotros tenemos sistemas administrativos, o sea, que solamente ocupa la compañía internamente. Para las páginas que se sirven para los clientes del negocio, se ocupa Nginx. O sea, basándome así y por otras cosas que hemos platicado, que es más robusto, pero no sé a qué nivel, porque, pues la verdad, no me especializo en esa parte de seguridad, pero te puedo decir que para todo lo que se sirve al cliente directamente, donde puede ser más vulnerable, Nginx es el que se elige. Entonces, y por complejidad, pues, creo que están igual, no son complejos, nada más es ir viendo cómo funciona la configuración de cada uno. Ok, vale, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya tenemos PHP. PHP es el que pues va a hacer toda esta lógica, él te va a responder, te va a decir, ok, yo manejo los datos, yo se lo paso a la base de datos. Perfecto. Ahora falta nuestro último componente, que es nuestro jugador del backend, nuestro tercer jugador de backend, que es el SQL Server, ¿ok? Nuestra base de datos. Bueno, aquí es donde se va a almacenar todos tus datos y vamos a hacer que sean persistentes. Cuando tú escribas algo, cuando el usuario escriba algo, vamos a hacer que se guarden y no se pierdan. Si no tuviéramos una base de datos, todo se perdería. Sí se recibiría y a lo mejor se podría procesar. Pero al final, después de procesar y dar una respuesta, ya se perdió esa información. Para hacerlo persistente, como bien saben, necesitamos una base de datos. Ujú. Ahora, esta base de datos, ¿qué es lo que va a hacer aparte de almacenar? Bueno, no solamente necesitamos un lugar físico donde se almacenen los datos, sino necesitamos esa lógica que los organice, nos ayude a recuperarlos y además los almacene de forma estructurada. Una cosa es el componente físico, ¿no? Tener ahí tu, tu disco duro, pongamos, tu disco duro. Ese no es la base de datos. La base de datos es lo que cuando se lo mandes a ese disco duro, ¿cómo lo va a organizar? Yo necesito que cuando se lo mande, le mande un dato, lo almacene en tablas y que además me facilite la recuperación de ese dato que está almacenado en una tabla. ¿Ok? Entonces, esta es una lógica que también se programa. ¿Ok? Y se programa con un lenguaje llamado SQL. Después tenemos variantes como SQL Server, tenemos otros motores, ellos se les conocen como motores, no propiamente como lenguajes de SQL, perdón, no como lenguajes de SQL, sino como motores de SQL o motores de base de datos relacionales, porque les digo, te almacena, te organiza y te facilita la recuperación, entonces son unos motores, ¿vale? Y les digo, tenemos infinidad de motores, por ejemplo, motores, base de datos relacionales. Fíjense aquí, nada más viendo estos, tenemos el que nosotros vamos a aprender, SQL Server, después tenemos pgadmin, perdón, no es pgadmin, es PostgreSQL, es un nombre correcto. Tenemos PostgreSQL y después tenemos MariaDB, también tenemos SQLite, MySQL y Oracle, que también se basa en SQL. Todos estos son motores y tienen sus características. O sea, todos los motores de gasolina de un coche funcionan igual, pero el motor de Honda es distinto al motor de Chevrolet, cosas así, ¿ok? Eso se los aclaro porque a lo mejor me dicen, bueno, si es el mismo lenguaje, ¿por qué hasta cierto punto se escribe con diferencias? Lo van a ver, hay unas diferencias. Para yo poder hacer una consulta a mi base de datos, o sea, recuperar un dato, con PostgreSQL es de una manera. Y a veces es muy ligera la diferencia con SQL Server, ¿vale? Pero todos son SQL. O sea, una vez que aprendan SQL, que es donde nos vamos a centrar, y vamos a ocupar el motor SQL Server, van a poder entender lo demás. Nada más se van a dar cuenta de, mira, aquí él necesita que yo ponga la palabra de esta manera, con doble comilla. Y el otro es con comillas simples. Y el otro sí es con punto y coma. Y aquí no es con punto y coma.
¿ok? Pero todos son SQLs, SQL. ¿Vale? Entonces les va a abrir el mundo a entender toda esa parte de la base de datos. Bien, entonces ese es nuestro rol de SQL. Igual les digo, es código, igual que PHP es código, SQL también es código. ¿Mm? Les muestro un poco del código de SQL. SQL, le voy a poner query. Vamos, aquí está. Esta está perfecta. Fíjense cómo no puedo hacer scroll a la derecha, no sé por qué. A ver, ahí está. Pero no. A ver, déjenme ver. Aquí está la imagen. Ahí está. Por ejemplo, tengo la palabra que es parte del lenguaje, la palabra select, y le dice columna A y columna B. Y te dice, bueno, voy a seleccionar la columna A y la columna B de from es de dónde, digamos, de la tabla 1. Y aquí esto es una consulta súper compleja. O sea, aquí está cruzando dos tablas y dice cómo se van a cruzar y bla, bla, bla. Pero esto es básicamente el lenguaje, ¿ok? Tienes la palabra select que te dice qué columnas vas a leer. La palabra from que te dice de dónde vas a leer estas columnas, de qué tabla. Y otras que iremos viendo. Por ejemplo, join es para cruzar dos tablas. Aquí yo estoy cruzando la tabla 1 con la tabla 2, T1 y T2. On, obviamente, cada tabla tiene muchísimas columnas. Pero cuando cruzas una tabla, resulta que hay columnas que comparten los mismos datos. Y tú las identificas y dices, mira, en tabla 1, la columna A guarda la misma información que la columna A de tabla 2. Entonces las puedo cruzar y puedo obtener datos de ambas tablas al cruzarlas. Pero bueno, ya nos iremos metiendo más a fondo poco a poco a cada lenguaje. Nada más quería que vieran cómo piensa cada una. ¿Vale? Igual el objetivo no es que aprendan todo hoy, sino que entiendan esa columna vertebral de lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces, en resumen, esto es, tu cliente pide algo, ¿no? Ver productos. Nginx lo recibe la petición y se la pasa, en este caso, a PHP. ¿Ok? PHP, ya saben que hace su consulta a la base de datos y ejecuta lógica. Dice, bueno, este usuario es el usuario Eric y quiere ver su carrito, sus productos. Quiere ver los productos, ¿no? Checa qué productos le gustan más. Bueno, pues quiere ir a la página de productos, va a checar qué productos le gustan más. Él busca cosas de coches, de autos, entonces regrésale puras cosas de autos. Entonces va a la página HTML, PHP genera un HTML, ¿ok? Con estos datos, dice, mira, yo tengo el esqueleto de la página ver productos y quiero que con esta data que yo tengo de Eric, voy a generar un HTML. Voy a mandarle datos al HTML para que los lea y pum, los proyecte, ¿vale? Pero a ese esqueleto le voy a insertar yo datos. Ya lo hace. ¿Ok? Es básicamente todo la columna vertebral de un proyecto full stack dentro de un desarrollo web. Y finalmente tenemos el resumen. ¿Ok? En el dispositivo del cliente se van a estar ejecutando estas tres tecnologías, HTML, CSS y JavaScript. Esto lo ejecuta Chrome. Pero de tu lado, tú tienes que estar ejecutando en tu servidor Nginx para servir las páginas, que las va a leer, que bueno, se van a ver aquí en el dispositivo del cliente, PHP para la lógica y SQL Server para tu base de datos. ¿Hasta aquí está claro? ¿O hay algo donde los haya perdido, chicos? ¿Todo va bien? Sí, todo claro. Todo claro. Si quieren que voy rápido, creen que estoy tocando temas demasiado rápido, me lo pueden hacer saber, ¿vale? Siempre los grupos son distintos. Y yo busco adaptarme al ritmo. Entonces, ¿qué preguntas tienen a partir de esto? ¿Hay algo que tengan en específico? ¿Algo que les haya llamado más la atención?
los escucho, chicos. Primero, si gustas, primero Juan, así como los tengo aquí en el orden de pantalla. No, por mi parte todo claro, no tengo, así que eso hay que refrescar un poco y conocer algunas partes de las que me llamó la atención la parte de los estilos y de que yo he estado acostumbrado a trabajar con Easy PHP y cosas por el estilo, pero esto ya es trabajar de forma independiente, PHP por su lado, y el servidor web con Nginx en lugar de Apache. Ujú. Es correcto. Muy bien, sí, sí, sí. Sí, es más, y te vas a dar cuenta que eso está más organizado, trabajarlo así. Bien. Eric, te escucho. ¿Preguntas? ¿Algo que te haya llamado la atención? Eh, Preguntas ahorita ninguna, sí quedó todo claro. Nada más me llama la atención de Nginx, porque ese no lo había utilizado, solamente lo que era Apache y todas las demás herramientas que se comentaron. Ok, ok, perfecto. Sí, sí, si ya han trabajado con Apache, cuando vean cómo configuramos Nginx, Ujú. les va a hacer sentido muchas cosas. Ok, gracias. Ah, perfecto. Una pregunta, Rodrigo. Desde Nginx también se puede poner sitios HTTPS y todo el tema de seguridad y todo ese tipo, ¿verdad? Sí, ahí justamente se configura estos certificados. Ujú, Ok, vale, gracias. perfecto. Y por último, Jesús, cuéntame, ¿preguntas o algo que te haya llamado la atención? Buen día. Bueno, Rodrigo, como tal ahorita, pues ninguna pregunta que me ha llamado la atención, pues creo que todo, porque yo estoy de el área productiva. Ujú, Sí había escuchado en algún momento yo en la uni sí tuve una materia que se llamó simulación, donde sí vimos todos estos lenguajes, pero ya fue como unos 6 años, entonces es nuevo todo para mí. Está interesante ver cómo se liga uno con el otro y para tener un resultado, pero preguntas no tengo ahorita y pues yo creo sobre la marcha y de ahí en más pues todo es interesante para mí aprender. Yo le comentaba a mis compañeros que quería programar, yo quería irme por el lado de robots donde estamos en piso, pero pues también es interesante ver cómo creamos una página web y cuál es la estructura que se lleva. ok, interesante, me comentas de los robots. Este, Rodrigo, como sí, contexto, Jesús está en la parte él es industrial, no es tanto de IT. Entonces, a lo mejor por eso es como que al principio tuve la sensación de que pensabas que era de producción, pero de programación. No, él es la ujú. parte industrial. Ah, ok. Pero en la parte de ¿cuál es la producción? ¿De qué te encargas, Jesús? Acuérdate que trabajamos en una empresa manufacturera, pero que Jesús te explique. A ver, platícame. Bueno, si se puede saber, Jesús. O sea, ¿tú defines los sistemas que se van. Ajá, ¿cómo se ejecuta la producción? No, ellos lo definen los planeadores de producción. Ellos nos dicen Mm, qué se ocupa y nosotros nos encargamos de solamente la ejecución, ya sean prensas o en ensamble. excelente. Ok, perfecto, perfecto. Pues, pues bueno, cualquier duda, entonces, házmela saber. Y bueno, todos, ¿no? En general. Pero, cualquier duda, estaré aquí para atenderla. ¿Vale? Gracias. Sí. Y pues eso ha sido